el estado de la negociación de Europa con Estados Unidos. El presidente del gobierno, Rajoy, se comprometió a hacerlo. Imagino que será el ministro Soria quien tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar los últimos términos de la negociación. Pero quiero que sepáis que, uno, la transparencia nosotros la hemos exigido al gobierno de España, que es a quien le corresponde, y dos, el posicionamiento del socialismo español, pero sobre todo del socialismo europeo, que gobierna en buena parte de Estados miembros y que aspiramos a gobernar muchos más. Dentro de poco están las elecciones en el Reino Unido, a finales de este año van a estar las elecciones no solamente en España, sino también en Portugal, por lo cual esperamos que haya más gobiernos socialistas al frente de Estados miembros a finales de este año. Pues es claro, no se puede hacer ningún tipo de tratado, firmar ningún tipo de tratado que signifique un recorte en los derechos sociales, laborales y medioambientales europeos. Bueno, respecto a las dos cuestiones que habéis preguntado, tanto pues las personas sordas respecto a la ley de lengua de signos, efectivamente la no aplicación del reglamento y no de su desarrollo del reglamento por parte del Partido Popular, quiero que sepáis que esta es una cuestión que hemos denunciado en el Congreso de los Diputados, hemos hablado con representantes de vuestras asociaciones y mi compromiso es desarrollarlo en cuanto lleguemos al gobierno. Mirad, hago un paréntesis. Hace pocos días habréis visto en los medios de comunicación que el gobierno de España ha presumido de que hemos salido de la crisis, que las previsiones de crecimiento económico para los próximos años son positivas y nos alegramos de ello, ¿no? Yo le he dicho al presidente del gobierno que tiene que aprovechar esta mejora del entorno económico para hacer de esta recuperación una recuperación económica justa, es decir, una recuperación para la mayoría. Digo esto porque en las previsiones que el gobierno de España siempre manda cada 3 años a Bruselas diciendo, bueno, este es un poco el mapa, la fotografía de la realidad económica, esto es lo que vamos a crecer, estas son las previsiones, esta es la previsión de gasto público que vamos a tener, y dentro de las previsiones de gasto público, esto nos vamos a gastar en sanidad, esto otro nos vamos a gastar en educación, esto otro nos vamos a gastar en etcétera, 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 las partidas que queráis presupuestarias del sector público español. El planteamiento que hace el gobierno de España es que si en 2011 teníamos una inversión en sanidad pública de más del 6% de nuestra capacidad de riqueza anual, que es el Producto Interior Bruto, va a terminar Rajoy la legislatura por debajo del 4%. Sanidad. No, perdón, del 6 al 5. Del 6 al 5 en sanidad y del 5 al 4 en educación. Bien, esto es una recuperación injusta, porque si hay una recuperación y en consecuencia hay una mayor capacidad de crecimiento y de generación de riqueza, lo que no entiendo es por qué se siguen manteniendo estos recortes que lo que hacen es situarnos a la cola de la Unión Europea en políticas sociales, de educación y de sanidad. Y esto es lo que nosotros queremos revertir. Queremos revertir. Mi compromiso es, y lo he hecho público, y lo quiero hacer público también ante vosotros, es que de aquí a 8 años, si tengo el honor de presidir este país, lo que vamos a hacer es volcar todos los recursos que sean necesarios y más, es decir, todas las reformas que haya que hacer en la administración para ahorrar dinero y volcarlos en la educación pública, lo haremos. Porque el objetivo del país tiene que ser ganarse el futuro, y ganar el futuro significa apostar por la educación pública, gratuita y universal. Y ese va a ser mi primer compromiso. Yo voy a cumplir el que el 7% en 8 años se destine, el 7% del Producto Interior Bruto se destine a la educación pública. Y dentro de esa educación pública, lógicamente, estoy pensando también en todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva y el desarrollo del bilingüismo también para las personas con las personas sordas, para que podáis tener las mismas oportunidades que el resto de personas, ¿no? Esto de las personas con discapacidad, a mí me gusta decir que son personas con otro tipo de capacidades, ¿no? Que en el fondo lo que estamos hablando es de otro tipo de capacidades y desde luego tienen que estar integrados también en el sistema educativo. Yo me quedo además con algo que ha dicho el representante de la ONCE y de CERMI, ¿no? Yo hablando con el CERMI a nivel nacional y también con los representantes de la ONCE, me hablaron efectivamente del juego legal, me hablaron también no solamente de la necesidad de la educación inclusiva, sino también de las dificultades que hay ahora mismo para la integración laboral, ¿no? Y ahí necesitamos mucho del concurso de las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas las encargadas de la integración laboral de muchas de las personas con discapacidad, ¿no? Y lo que yo he visto allí donde ha gobernado el PP es que precisamente muchas de esas posibilidades se han cerrado, ¿no? Esas puertas se han cerrado. Dos apuntes muy breves sobre la sanidad. Mirad, yo no quiero mantener el status quo del estado del bienestar.
El Estado del Bienestar, cuando se levantó, vosotros lo sabéis muy bien, es un Estado que se creó, que se constituyó, que se construyó, mejor dicho, en los años 80, en los años 90, bajo gobiernos socialistas. La sociedad de España del siglo XX es completamente distinta a la del siglo XX. Si uno ve cuáles son los índices de desigualdad, es evidente que la desigualdad ahora mismo, quien sobre todo la está sufriendo son los niños, son aquellos jóvenes menores de 16 años. Porque el sistema de prestaciones que nosotros tenemos en nuestro país son prestaciones muy vinculadas a la cotización a la seguridad social. En muchas ocasiones, las personas que se deducen en el IRPF son personas que pasan de un nivel de renta determinado y en consecuencia ya son beneficiarios de determinadas deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no llegan a ese mínimo de renta? ¿Qué pasa sobre todo con las familias monoparentales, en general monomarentales, porque son madres las que están a cargo de muchos de los hijos o de las niñas, ¿no? Bueno, pues estas son las personas que ahora mismo están sufriendo y que tienen mayor riesgo de exclusión social. Y los datos están ahí, ¿no? Las familias monoparentales, sobre todo monomarentales, tienen un porcentaje de un 38%, es decir, superior a la media española, en caer en riesgo de exclusión social. Y por tanto, nosotros tendremos que hacer una reforma de nuestro estado de bienestar para garantizar y luchar contra la desigualdad, sobre todo, que provoca el que tengamos un tipo de estado del bienestar muy centrado en las prestaciones vía cotizaciones a la seguridad social, pensiones no contributivas, que olvidan sobre todo la pobreza infantil, la pobreza de aquellos niños que tienen menos de 18. Y mi compromiso, ¿cuál es? Mi compromiso es reformar el estado del bienestar. Quiero que sepáis que esto lo voy a hacer sí o sí, para que al final no sean los niños y las niñas los que sufren las consecuencias de la desigualdad que ahora mismo están sufriendo. Un último apunte que me parece muy importante. Mirad, antes se ha hablado si hay recursos económicos o no hay recursos económicos para hacer frente a la desigualdad social. Hoy hemos conocido los datos de la seguridad social, los habréis visto. Habéis visto también presumir al gobierno de España de que se está creando empleo y de que en consecuencia hay que seguir por esta línea y no se pueden equivocar las políticas económicas. Bien, os voy a dar dos datos. Uno, el primero y fundamental, es que si uno ve el número de horas trabajadas, desde que gobierna Mariano Rajoy, se ha perdido el equivalente a 1,5 millones de ocupados en nuestro país. Es decir, lo que está ocurriendo en nuestro país, si lo miramos en horas trabajadas y no en números de contratos, es que lo que se está transformando, lo que está cambiando es contratos estables por contratos precarios, por contratos a tiempo parcial, por contratos por horas. Y esto es lo que tenemos que terminar con ello. Por eso mi compromiso es aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que de verdad se convierta en una carta de derechos de los trabajadores y no en un catálogo de precariedad que se lo ha convertido el Partido Popular. En segundo lugar, mirad, hoy en los datos de la Seguridad Social se dice lo siguiente, y es que la tasa de cobertura por desempleo está en poco más del 52%. ¿Esto qué significa? Esto significa que poco más de 5 de los desempleados que hay en nuestro país, de cada 10 desempleados, tiene algún tipo de prestación laboral. Esto tiene mucho que ver con la tasa de paro de larga duración. Nuestro país es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de paro de larga duración. ¿Tenemos que reformar la formación ocupacional? Claramente, porque lo que tenemos que hacer es que toda esa gente que ahora mismo está sufriendo el paro de larga duración tenga oportunidades. Pero hasta que encuentren esa oportunidad laboral, lo que no puede hacer el gobierno de España es recortar la prestación por desempleo, la tasa de cobertura. Este gobierno lo que ha hecho ha sido ser cruel con aquellos que más sufren la crisis económica. El año pasado dejó de ejecutar y ahorró 5.000 millones de euros en cobertura por desempleo. Nosotros, y esa fue la primera propuesta que yo le hice al presidente Rajoy como secretario general del Partido Socialista el verano pasado, es que esos 5.000 millones de euros tenía que invertirlos socialmente el gobierno de España. ¿En qué? En que aquellos desempleados, hombres y mujeres desempleados, sin ningún tipo de prestación y con hijos a cargo, merecían y tienen derecho a cobrar una prestación. Esa propuesta la puse encima de la mesa del presidente Rajoy. Hicieron algo parecido, aprobaron algo parecido con los sindicatos. Los resultados están siendo insuficientes, solamente el 8% se está aplicando a estas personas que están desempleadas con hijos a cargo, y nuestro objetivo, nuestro compromiso, mi compromiso, que luego esos recursos económicos, si existen, tienen que ir sobre todo a aquellas familias desempleadas con hijos a cargo.
Por tanto, sanidad, educación claramente, reforma de nuestro estado de bienestar y desde luego también utilizar los recursos económicos y no acabar pues con esta tasa de cobertura que tenemos hoy, lo que conocíamos hoy, que poco más de 5 de cada 10 desempleados cobra algún tipo de prestación. Esto no puede ser, no podemos ahorrar en aquello que ahora mismo es más urgente, que es ayudar a las familias que más lo necesitan. Finalmente, respecto a la sanidad, por hacer una reflexión que me parece muy importante, es que es evidente que el estado de bienestar también se tiene que reformar en lo que tiene que ver con la sanidad. ¿A qué me refiero? Bueno, vosotros lo sabéis muy bien, todos lo sabemos muy bien, porque tenemos, si no lo hemos sufrido en primera persona, tenemos familiares que lo sufren o amigos, ¿no? Gracias a los avances de la ciencia y de la investigación, ahora muchas enfermedades, mejor dicho, se han cronificado. ¿Esto qué significa? Que nosotros lo que tenemos que hacer es volcar mucho más recursos económicos en la prevención de enfermedades. Justo lo que está desmantelando ahora mismo el Partido Popular con sus recortes en la sanidad pública. Nosotros queremos apostar por la atención primaria, y es ahí donde también, cuando gobernemos, pondremos muchos más recursos económicos en la atención primaria para prevenir enfermedades y desde luego también para reducir los costes de un sistema que cada vez es más costoso como consecuencia de la privatización y las externalizaciones que está haciendo el Partido Popular.